Saludos mis apreciados oyentes, esta su emisora viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a usted también gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623, reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy en tu nombre comenzamos, tenemos a un invitado muy especial, nada más y nada menos a mi amigo y colega estudioso megacuántico de las Sagradas Escrituras, y quedó bautizado el hombre, Miguel Rivas. ¿Qué más, mi hermano Richard? Saludos a todos nuestros amigos, hermanos, oyentes que están ahí sintonizando Viene 103.3 FM y que nos van a acompañar también en esta oportunidad en el desarrollo del programa En tu nombre comenzamos, donde vamos a comenzar un nuevo estudio trimestral que vamos a realizar sobre el crisol, algo tan interesante. Vaya usted buscando ahí en el diccionario lo que significa la palabra crisol para que cuando empecemos aquí a dialogar, empezar a comentar, usted no esté tan perdido y pueda compartir con nosotros sobre ese concepto tan abarcante cuando lo aplicamos en nuestra vida cristiana. Y ya sabes nuestro número de contacto, que nos puedes enviar por ahí un comentario, un mensajito, 0412-978-0623. Estamos aquí dispuestos a ayudarte, también a compartir lo que estás pensando sobre este tema, que va a ser bastante interesante este trimestre. Vamos a estar hablando mucho sobre el crisol, así que pendientes y pilas con lo que vamos a comentar, con las lecturas bíblicas y cómo se va a desarrollar desde ahora en adelante la escuela que tenemos aquí todos los lunes. Amén, así es, Miguel. Y es que, apreciado oyente, te recuerdo el nombre del folleto que vamos a iniciar hoy, en el crisol con Cristo. Y es que la semana pasada hablamos de Israel en Egipto, ya terminando ese folleto que trajo muchas enseñanzas, ¿verdad, Miguel? El Génesis. Y pues hoy estudiaremos la lección número 1, titulada El crisol del pastor. El crisol del pastor. Y es entonces cuando es interesante esta definición crisol. Y ya por allí nuestro hermano Miguel dejó una tareita, ¿no? Coloquen allí, vayan buscando la definición de crisol, colóquenlo allí, papel y lápiz y vayan escribiendo allí, porque en el desarrollo del programa la vamos a mencionar. Pero entonces hoy, en el crisol con Cristo. Y es que todas las cosas por Él fueron hechas, Miguel. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 3. El Jesús hizo todas las cosas, y no obstante, según las Escrituras, dice y menciona en el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Oye, ¿cómo es posible que el Creador que hizo todas las cosas lloró? Miguel. Bueno, cuando estamos nosotros viendo ahí en la Sagrada Escritura esos dos contrastes, Creador y Creador ahora llora. Llora producto de la creación que ha realizado. Aún más dice que Jesús fue despreciado, desechado de los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso lo encontramos en Isaías 53, versículo 3. Sí, y aquí cabe una pregunta, Miguel. El Creador,
varón de dolores, despreciado y rechazado. ¿Cómo es posible esto? Y una vez exclamó Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Dios hecho carne, ese Dios hecho hombre, ese Dios que se humanó, ¿verdad? Y entonces aquí seguiremos viendo anécdotas importantes en este nuevo folleto, en el crisol con Cristo. Claro, y podríamos preguntarnos cómo es posible, porque Jesús, nuestro Creador, también fue nuestro Redentor y como tal fue un Dios crucificado. El Creador que asumió la humanidad y en esa condición humana sufrió una vida de sufrimiento, de persecución y trabajo duro y terminó ajusticiado, podríamos decir en otras palabras, en una cruz romana. Quedó clavado en la cruz, por tanto, nuestro Creador en quien vivimos y nos movemos y somos, como dice Pablo en el libro de Hechos, como ser humano Él sufrió de una manera que ninguno de nosotros puede haber sufrido jamás. Hay una persona que dice, no, que si se podría decir, yo soy el hombre más sufrido del mundo. Eso es mentira. Sí, es verdad, es cierto. Es mentira, porque la Biblia nos dice que el experimentado fue Cristo. Un personaje que sufrió todo lo que debía sufrir la humanidad. Nosotros solo podemos de esta manera experimentar nuestros propios dolores y aflicciones. En la cruz, en esa cruz que llevó Cristo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió también nuestros dolores. Y esto quiero que usted lo entienda. Y le vuelvo a repetir, que nosotros solamente podemos experimentar nuestros propios dolores y aflicciones. Usted no puede experimentar aflicciones y dolores de otra persona. Pero la Biblia nos dice, en el versículo 4 de Isaías 53, que nuestras enfermedades, nuestros dolores, todas esas cosas lo llevó Cristo Jesús. Él lo sufrió por nosotros, absolutamente todos, sin excepción de ninguna persona. Es el acto más asombroso que toda la historia cósmica podría demostrar a una humanidad. Sí, es interesante. Y con este trasfondo, Miguel, ¿cuál trasfondo? El de Dios crucificado que vela sobre nosotros. Durante los próximos meses buscaremos entender mejor lo incomprensible. ¿Y qué es esto incomprensible? Bueno, nuestro propio sufrimiento. El sufrimiento de los cristianos, de aquellos que han entregado su vida a Cristo. No pretendemos tener toda la respuesta, ni mucho menos, no. Solo afirmamos que Dios es amor y que aunque estas cosas suceden, podemos confiar en Dios a pesar de ellas. Y por cierto, podemos también crecer en gracia por medio de ellas sin importar cuán doloroso sea el proceso. Bueno, en este trimestre vamos a estudiar la palabra de Dios y veremos cómo otras personas de carne y hueso, aunque llenas de fe, enfrentaron la desesperación, la traición, la desilusión, la pérdida, la injusticia y también sufrieron el abuso. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo lo pudieron sobrellevar? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nos pueden enseñar esos ejemplos a nosotros hoy día? Sí, es correcto. Al observar a estas personas, ¿verdad? Al observar estas experiencias y sus luchas y sus pruebas de fe que incluso pueden parecerse mucho a las nuestras, siempre debemos verlas contrastadas con el trasfondo de la cruz, de aquella cruz en el Calvario, de aquella cruz donde Cristo fue crucificado, donde fue eliminada allí toda tortura, porque en el momento en que Él dijo, consumado es, en ese mismo momento, el enemigo de las almas pensó que había ganado, que tenía una victoria, pero sabemos lo que sucedió luego. Y es allí cuando siempre debemos recordar que inesperadamente de lo que alguien enfrente, Jesucristo, nuestro Creador y Redentor, pasó por peores cosas que nosotros. Yo quisiera decirte que nuestro Dios siempre se nos ha presentado como un modelo a seguir. Y nuestro Dios es un Dios sufriente.
un personaje llamado Albert Camus, a quien difícilmente podríamos definir como un personaje cristiano, comprendía algunas de las implicaciones que llevaba la cruz y los sufrimientos de Dios allí. O sea, no podemos definirlo como cristiano, pero él lo comprendía. Ujú. Comprendía que la noche en el Gólgota es sumamente importante en la historia del hombre, solo porque a su sombra la deidad abandonó sus privilegios tradicionales y bebió hasta la última gota de la agonía y también de la muerte. Esto es algo que no lo está diciendo un personaje muy consagrado. No, es que Lo este dice, personaje incluso fue, Miguel, un escritor. Él era un novelista y entonces, pues, francés. Pero siempre le llamó mucho la atención las lecturas bíblicas, las historias bíblicas, las enseñanzas bíblicas. Y entonces este hombre pues hace esta reflexión, esta cita sobre aquella noche en el Gólgota. interesante, ¿no? Porque si una persona así, que no estaba entregada así de Cristo, pero le llama la atención este tipo de crisoles, de padecimientos, de un Dios sufriente, ¿cuánto más no debe llamarme hoy día la atención a mí, que estoy siguiéndole los pasos a este Dios sufriente? Y yo quisiera decirle algo también. Aquí en este folleto nosotros vamos a encontrar algo bastante interesante. Vamos a encontrar una esperanza, una salida, un auxilio, una ayuda a aquellos padecimientos, aquellas necesidades que nosotros constantemente tenemos, porque siempre nos hacemos la pregunta, siempre surge la inquietud, ¿Dios es amor? Y si es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Bueno, aquí vamos a estudiar un poco eso. Eso tiene que ver mucho con el crisol que trae nuestro Señor. También nuestra amada Elena G. de Guay, en La Educación, página 263, tuvo una cita referente a esta situación, Miguel, y dice: la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. O sea que estas próximas lecciones, Miguel, no son una teodicea, no, son la justificación de Dios frente al mal. Más bien, como ya dijimos, intentan ayudarnos a superar el sufrimiento invencible que todos enfrentamos en un mundo en el que el pecado es tan fácil como respirar. ¿Será que es fácil respirar, Miguel? Lo hacemos sin siquiera pensarlo. Sí, podremos imaginarnos. De esa misma forma pecamos, sin siquiera darnos cuenta de que estamos pecando. O sea que aquí en este folleto, durante estos próximos 3 meses hasta septiembre, se mostrará que el dolor, el sufrimiento, la pérdida no significa que Dios nos haya abandonado. No, solo significan que incluso como creyentes ahora compartimos la suerte común de la raza caída. Y esto es interesante, Miguel. Bueno, la diferencia es que gracias a Jesús y la esperanza que Él ofrece, nosotros podemos hallar un significado, también podemos hallar un propósito en lo que aparenta ser un sinsentido, sí, y un despropósito de nuestra vida. Y que de alguna manera, aunque no podamos imaginar cómo, podemos confiar en la promesa que Dios nos ha dado cuando Él dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, Romanos 8:28. Entonces, nosotros tenemos como propósito final demostrar eso. Hay personas, y yo me acuerdo de un personaje que conocí hace tiempo cuando yo trabajaba en Caracas. Lo conocía en las colas para bajar, y después de mucho tiempo conversando con él lo bauticé como el sufrido. Porque no había persona más sufrida en mi vida como esta persona, no por su sufrimiento como tal, sino porque se hacía el sufrido. Y siempre se hacía una pregunta, y era constante. La pregunta era constante: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué yo? Bueno, lo bauticé el sufrido.
Bueno, nosotros vamos a ver que a veces podríamos preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan para bien. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar en estos próximos 3 meses que tenemos en este folleto del Crisol con Cristo. Amén. Entonces, lección número 1, el crisol del pastor. Y debemos destacar qué significa, Miguel. ¿Qué significa la palabra crisol? El crisol es un instrumento de laboratorio utilizado para calentar, para fundir, para quemar sustancias. Un crisol puede entonces de esta manera verse como una especie de molde que resiste altas temperaturas, las cuales pues obviamente no resisten los materiales que van a ser colocados en él y que luego van a convertirse de un estado sólido a un estado líquido, como por ejemplo el oro. Miguel, el oro es un material que para ser purificado, para ser llevado a su estado natural, ¿qué se le aplica? Hay que aplicarle el fuego. Fuego. Y entonces en el Crisol con Cristo, imagínate lo interesante que estará este tercer trimestre y las enseñanzas que nos dejará. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va a ser purificada nuestra vida a través de ese fuego de la prueba. A través de ese fuego, claro, Dios no va a permitir una prueba en tu vida que tú no puedas resistir, eso lo sabemos. Ahora, la pregunta sería, ¿deseas tú estar en ese laboratorio con Cristo y fundir tus pecados hasta hallar la pureza del oro fino? Acompáñanos y no te pierdas. En tu nombre comenzamos. Y viene acá un versículo para memorizar que está bastante interesante, Miguel, aquí en el repaso de la lección. Este versículo que engloba toda la lección es uno bastante conocido en el mundo cristiano. Dice Salmo 23:3. En realidad toda la lección que vamos a tratar hoy se está rondando en este salmo. Y dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Así que comienza el Salmo allí 23, sin duda, como lo dijiste anteriormente, el más conocido y el más memorizado de los salmos. Y comienza con una visión. Un rebaño paciendo en verdes pastos junto a aguas tranquilas. Luego comienza el viaje hacia un destino glorioso. El pastor me conduce allá a través de sendas de justicia. Interesante término que lo estaremos desglosando luego. Senda de justicia sin temor. Allí en el valle iremos paseando por ese sitio, por aquellos lugares, pero confiando en Dios ante los enemigos. ¿Por qué? Porque vamos allí de la mano con nuestro pastor. ¿Y este pastor a quién se refiere, Miguel? Bueno, claramente estamos hablando de nuestro gran pastor, el gran, como dice Pedro, el gran pastor y obispo de nuestras almas, Cristo Amén. Jesús. Entonces aquí hay una pregunta interesante. ¿En qué momento creciste más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles de tu vida o en los momentos difíciles? ¿Qué opinas? Vamos a cambiar la frase, no espiritualmente, sino en qué momento hemos crecido más como personas, como individuos, para que las personas, lo que no están tan afirmados espiritualmente puedan involucrarse. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasamos por las pruebas. Cuando usted pasa por una prueba difícil, sea cual sea la prueba, y usted la supera, usted se fortalece, aprende, gana experiencia y tiene ahora la potestad, tiene ahora el privilegio de poder ayudar a una persona que también esté pasando por lo mismo. Y usted podría decir, yo entiendo lo que tú estás pasando, porque yo también pasé por eso. Así es. Y bueno, ya comenzando con la primera parte de nuestro repaso de la lección, una guía para el viaje, el pastor. Una guía para el viaje. Y es interesante aquí como vemos que el pastor me pastorea. Y es acá cuando Miguel nos va a echar una ayudadita, ¿verdad, Miguel? Claro que sí. Una guía para el viaje, el pastor. Fíjense que nosotros estamos siendo aquí comparados con primeramente un rebaño.
Estamos siendo comparados con un rebaño y este rebaño está formado por ovejas, no es cualquier tipo de rebaño. No es un rebaño de bueyes, no es un rebaño de cerdos, no es un rebaño de cabras. La Biblia compara al pueblo de Dios con un rebaño de ovejas. Toda oveja necesita un pastor. Ahora, ¿por qué a nosotros se nos compara con la oveja? Porque la oveja a veces tiene problemas para saber el camino que debe seguir y el pastor la está ayudando y cuidando. Saben, cuando nosotros estamos hablando de un pastor que necesita guiar mi vida, nosotros podemos citar el Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Cuando David está hablando de este salmo, primeramente está enfocando a Dios como el cuidador de él y sustentador de él, porque como oveja nosotros no podemos ser autosustentables. Nosotros no podemos guiarnos en caminos voluntariamente, no podemos, necesitamos del pastor, somos personas que estamos perdidas. Es fácil tener una buena opinión de Dios y también de sus propósitos. Nosotros podríamos decir: Dios siempre es amor, amor, amor y quiere lo mejor para mí. Cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando todo es color de rosa, nosotros decimos: Dios es bello, Dios es grande. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando viene el problema? Pero a medida que nosotros vamos envejeciendo y la vida se vuelve un poco más difícil y complicada, nuestra visión de Dios a menudo empieza a cambiar ahora. Porque resulta que yo fui a Dios, yo lo busqué, todo era amor, todo era bello, pero se murieron varios de mis hijos. Y entonces nos preguntan: ¿y por qué pasa esto? ¿Y dónde estaba Dios? Entonces podría ser que el concepto de Dios en mi ser cambie. Pero la Biblia dice: ¿sabes algo, hombre? Santiago 1:17, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque Dios no cambia. Así es. Dios no cambia. El mismo Dios que se nos ha presentado a nosotros desde un principio, ese pastor que ha estado ahí cuidando, ese pastor que ha estado ahí dirigiendo, buscando la oveja, la Biblia nos dice: Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. ¿Quiénes son los que cambian? Nosotros sí cambiamos. El propósito de este primer tema de la lección es tratar de entender que nuestro pastor, Jehová es mi pastor, Él se encargará de que nada me faltará. No importa en dónde yo me encuentre transitando ni haciendo, yo puedo estar completamente seguro que yo tengo un pastor que está velando por mi vida. Así que nosotros podemos analizar cómo entienden varios autores bíblicos la obra y el carácter del pastor a lo largo de toda la Biblia. Quisiéramos mostrar en esta mañana qué es realmente un pastor, cómo lo entendieron los profetas. ¿Sabes tú, Richard, que los profetas de la Biblia fueron los más perseguidos? Sí, los más odiados, los más desechados? Y me acuerdo primeramente del profeta Jeremías. Sí, señor. El profeta Jeremías decía: ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero escuchar tu palabra. Tu palabra yo no la quiero. Y de repente: Señor, pero es que sin ella no vivo. Es que tú me seduciste con ella. La necesito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios traía persecución, traía desprecio, traía de todo. Pero él sigue diciendo: pero es que yo no lo puedo dejar de escuchar, ¿vale? Dime tus palabras. Me encantan tus palabras. Entonces vamos a ver primeramente qué nos dice Jeremías. ¿Qué veía Jeremías en Dios como un pastor? ¿Qué significado nos puedes presentar él? Jeremías 23, versículo 3 y versículo 4. Vamos a leer estos dos versos. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Esa palabra apacentar, Miguel, qué hermosa, ¿verdad? Y no teman más. Ya no teman más. Qué tremendo. Fíjate que Jeremías está hablando allí de Dios como el pastor, Él mismo. Él no está mandando unos terceros ni cuartos. Él mismo va a buscar el remanente, va a buscar a su pueblo, a todas sus ovejas de todos los confines de la tierra. Y sigue diciendo el versículo 4 de Jeremías 23. Ni se amedrantarán, ni serán menospreciadas,
dice Jehová. Amén. Yo quisiera compartirte también la forma en cómo Dios lleva a su oveja. Ajá. Porque ahí no dice cómo la lleva. No. Ahí dice solamente voy a buscarla, la voy a apacentar, la voy a poner bellos pastos. Y la pondré aquí. Nadie le va a hacer nada malo. Ajá. Pero la cuestión es, y Señor, ¿y cómo me llevas? Isaías tiene la respuesta, Isaías 40:11. Me encantó este verso cuando lo leí porque él dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará al cordero. Y dice ahí, y en su seno lo llevará. Tremendo. No es que agarra el cordero, no sé si ustedes saben cómo la gente lleva las gallinas. Qué cosa tan fea, ¿no? La agarran y la dejan ahí colgando de las patas, pero dice que el Señor aquí levantará el cordero con su brazo, no para colgarlo y llevarlo colgado de las patas, no, dice, para llevarlo al cordero en su seno lo llevará. Pastoreará suavemente a las que amamantan también, a las que están más necesitadas. Y eso me llama la atención porque la Biblia me está mostrando a mí que el pastor nos lleva no lejos, sino cerca del corazón, en el seno. Amén. Para sustentarnos, para protegernos, para, como dice uno de los versos de la Biblia, muy importante, dice, para darles el final que yo tanto deseo para ustedes. Y eso es algo impresionante. Cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia y caemos ahora en el contexto de ya lo que hace el pastor por sus ovejas, nosotros vemos en Juan 10:11 que este pastor no solamente la busca y la cuida. ¿Qué hace, Richard? ¿Qué hace el pastor por sus ovejas? Bueno, da su vida por nosotros, da su vida por ellas mismas. Por eso. Y entonces fíjese que si nosotros lo leemos desde el versículo 14 hasta el versículo 16, me gustaría tomarlo en consideración allí, pues nos dice lo siguiente, y nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor, ya no seremos tantos pueblos, tenemos un solo guía. Pero eso nos lleva inmediatamente al Salmo 23, porque es imposible estar hablando de pastor sin hablar de este salmo, sobre todo cuando este salmo es el que está encerrando la lección. Cuando usted lee el Salmo 23, vamos a abrir nuestra Biblia allí, nosotros encontramos primeramente que cada versículo trae una enseñanza del pastor para nosotros, porque el primero dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. O sea, el pastor primeramente me provee, eso es lo que vio David. David vio que el pastor me provee de todo. El versículo 2 dice, en verdes praderas o verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me pastoreará. O sea, me está colocando en un lugar que es seguro, no me falta mi agua. Y estamos hablando de desierto, donde lo más preciado era el agua. El versículo 3 dice, restaurará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Qué hace el pastor por nosotros? Guiarnos, amarnos, enseñarnos el buen camino. El versículo 4 dice, aunque ande en valle sombrío, o otra traducción dice, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Así que, esto lo vamos a hablar más adelante, pero cuando usted está solo, usted puede entender ahí, no, es que yo no estoy solo. Aunque usted esté por ahí en la peor situación, David está viendo esa peor situación diciendo, aunque yo esté aquí, el pastor está conmigo. Amén, así es. Y así seguidamente, cuando nosotros seguimos leyendo este salmo, podemos encontrar muchas aplicaciones importantes del cuidado de nuestro pastor, Cristo Jesús, hacia nosotros, sus ovejas. Sí, es que interesante porque la Biblia no deja dudas, ¿verdad? Con todo lo que hemos leído,
no deja dudas acerca de la identidad del pastor. Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 14. A él se le llama el gran pastor de las ovejas. Y lo puedes encontrar también en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya continuando entonces con la segunda parte de nuestro repaso de la lección, titulada Sitios en el trayecto. Y es acá cuando entonces vamos a empezar a hablar por senda de justicia, ¿no? Que dice y lo menciona el Salmo 23 en el versículo número 3. Pero antes me gustaría dar una pequeña definición de lo que es una oveja según Aristóteles. Y esta definición la indicó él en el año 343 a.C. Es interesante, ¿no? Dice, una oveja es una criatura insensata y perezosa, muy apta para perderse. No puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. Allí está y perecerá si no es dirigida por el pastor. ¿Qué te parece, Miguel? No, interesante. Esto lo define una oveja. En una oportunidad un amigo me mandó un meme, una imagen, ¿no? Donde salía toda una oveja tirándose por un acantilado y me decía, entonces, ¿ustedes son ovejas? Bueno, entonces, sitios en el trayecto. Y aquí vemos en el versículo número 3 del Salmo 23, dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y es entonces el rebaño se pone en marcha. Por eso el repaso se llama sitios en el trayecto. Hay un trayecto desde el inicio hasta el fin del trayecto. Y en ese trayecto van a suceder cosas, ¿verdad, Miguel? Pero allí está el pastor, guiando, cuidando, protegiendo, dándole abrigo, dándole calor a esas ovejas. Y el pastor guía nuestra vida por senda de justicia, es decir, por el camino correcto. Ahora, la pregunta sería, Miguel, ¿cuál es el camino? Bueno, podríamos tener 3 puntos de vista referente a esa pregunta, ¿no? El primero podría ser que el camino es el que conduce al destino correcto. ¿Cuál es el destino? La casa de nuestro pastor, la Nueva Jerusalén. También podríamos decir que Él nos hace vivir en armonía con los deseos del pastor. Ese es el camino correcto. El que nos hace vivir en armonía con los deseos del pastor. Y lo último podríamos también argumentar, el que nos transforma en personas justas. Amén. Si el camino que estamos transitando no cumple con estos 3 aspectos, entonces ese no es un camino, es un desfiladero. Sí, y podemos también tener la seguridad de que Dios nos guiará hasta nuestro glorioso destino, independientemente de que el recorrido sea fácil, sea difícil. Dios estará allí con su brazo, ¿verdad? Miguel, como lo decía en las lecturas bíblicas que repasamos anteriormente, Dios estará allí guiándonos y confortándonos en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Entonces, Salmo 23, versículo 3, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Imagínate que la senda de justicia se extienden delante de ti a la distancia. Imaginémonos eso. No puedes ver su conclusión, o sea, dónde termina, pero sabes que al final del viaje está el hogar, la casa de Dios, la Nueva Jerusalén, Miguel, como tú dijiste. Al enfocarnos un poco más de cerca, ¿verdad? Vemos ahora a dónde conducen los caminos. Y puedes ver algunos lugares con claridad, pero otras partes están totalmente obstruidas por obstáculos grandes o peligrosos. A veces el camino desaparece sobre una cuesta. Hay una colina, ya tú no ves nada sobre qué viene luego de allí. Y algunas partes del camino son fáciles de recorrer, pero otras son difíciles. Así era cuando Israel viajó de Egipto a la tierra prometida, Miguel.
Y este salmo lo describe de la misma manera. Ahora identifica en el Salmo 23 los lugares por los que David pasea a las ovejas cuando sigue la senda de justicia mientras se dirige a la casa de Jehová. Y fíjate que allí dice, ¿por qué estas sendas se llaman senda de justicias? O caminos correctos, como dice la versión de Reina Valera contemporánea, ¿no? Caminos correctos. Y aquí entonces hay 4 razones importantes. La primera razón, ¿verdad? Son los caminos correctos porque conducen al destino correcto, a la casa del pastor. Podríamos decir que son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona adecuada. ¿Y cuál es esa persona adecuada? Es el mismo pastor. Amén. Y hay un tercer lugar. Son caminos correctos porque nos capacitan para ser las personas correctas, al igual que el pastor. ¿Y cuál es el cuarto lugar? Bueno, podríamos decir que son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado. A medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor. Son caminos correctos o sendas de justicia, ya sea que el recorrido sea fácil o sea difícil. Así que, apreciado oyente, si estás pasando en este momento por un camino difícil, por una situación en la cual tú consideras que estás solo, es momento de decirte que no lo estás. Hay a tu lado alguien muy especial, es tu pastor. El que te va a guiar, el que te va a confortar, el que te va a llevar por senda de justicia. Y Él es Cristo Jesús, es tu pastor. Y es importante comprender que cuando Dios nos guía, no se trata simplemente de que Dios entregue un paquete en su destino, no. Es mucho más que orientación y protección. Al igual que los tantos ejemplos de la Biblia en los que Dios guía a su pueblo, cuando Dios guía, siempre instruye a su pueblo en justicia. Y aquí en el repaso de la lección, en la parte final de este día, nos dice 2 preguntas. ¿Cuán consciente eres de que la justicia es la prioridad del pastor para tu viaje? ¿Y de qué modo las pruebas pueden cambiar tu vida para que reflejes mejor el carácter de Cristo? Estas preguntas te las dejamos para ti, apreciado oyente, para que reflexiones allí en la comodidad de tu hogar, mientras avanzamos ya entonces a la tercera parte de nuestro repaso de la lección bajo el título Desvío Inesperado 1, el Valle. Aquí hay un desvío, pero nosotros debemos estar sin temor en el valle. Miguel. Bueno, cuando estamos hablando sobre esto, a mí me llama la atención porque está haciendo énfasis en el versículo 4 del Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo te voy a contar un testimonio, una anécdota que tuve hace bastante ya tiempo. Estaba yo empezando mis ejercicios de senderismo y se me ocurrió un día subir el Ávila por Sabasnieves y llegar hasta el Humboldt. Era la primera vez que yo iba a realizar una ruta de ese tipo y estaba solo, porque a todo el mundo le daba como miedo, no, que somos nuevos y la cuestión. Y yo, no, yo voy a subir. Y me fui solo en ese día, Richard, y estaba subiendo y llegó un punto, lo que conocen la ruta, un poco más arriba y no te apures. Por eso es que... un poco más arriba y no te apures. Sí, en la parada se llama no te apures. No te apures. Entonces, porque ahora es que te falta. Entonces yo estaba un poco más arriba y empezó a caer un pequeño aguacero. Y ahí me detuve en el camino. Se estaba poniendo oscuro la cuestión y entró un pensamiento en mí de indecisión. ¿Será que sí, continúo el camino o me regreso? Entonces fíjate, ahí tuve como media hora perdida caminando 10 pasos hacia adelante y después 10 pasos hacia atrás. Y me quedaba también para ¿será que voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? A veces como tú estás hablando, Richard, uno puede estar en un camino, en un valle de sombra de muerte, en una situación donde yo no sé qué hacer. Pero yo tomé la decisión y dije, bueno, ya que estoy aquí me voy a continuar. Y seguí. 10 minutos después de caminar encontré
que ya había salido el sol en la parte de arriba de la montaña. No había problema alguno en ese momento. Y yo, wow, qué fino. Tuve unas vistas maravillosas del Ávila, del mar, y seguí caminando, pero me estaba preocupando nuevamente porque ya el sol estaba cayendo. Ya empezaba a ocultarse en las montañas y yo decía, y no veo el Humboldt, no veo mi parada final, no veo la meta. Y yo estaba ya empezando a asustarme porque no veo por ningún lado a nadie. Y entonces, ¿dónde estoy yo metido? Y seguía caminando y caminando, confiando en mi GPS biológico de que la dirección es por acá. Y caminaba y me preocupaba más porque no veía nada. Pero resulta que yo no podía ver la meta porque había una columna de nube a mi mano izquierda que cubría la meta. Que cuando le di la vuelta a la columna de nube, ahí estaba la meta, siempre estuvo cerca de mí. Solo que el valle de sombra de muerte, esa columna de nube, estaba cubriendo lo que yo estaba a punto de llegar. Y llegué después como a los 20 minutos al sitio, porque estaba extremadamente cerca, solamente que hay cosas, circunstancias que se presentan ante nosotros que nos impiden seguir viendo. Entonces, dice aquí David, aunque esté en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas sendas también pasan por el valle de sombra de muerte. El camino de justicia no es un camino de, oye, mira qué bello, a tu mano derecha tienes los campos llenos de flores. A tu mano izquierda puedes observar los animales mansos y humildes de la tierra. Por allá, míralo, qué bello el cielo y qué hermoso el sol. No, el camino que lleva a la santa ciudad de Jerusalén a veces cruza por despeñaderos, a veces cruza por corrientes tempestuosas, a veces cruza por animales fieros, a veces cruza por lugares sin vida. Pero lo importante es que aunque esté esa columna de nube, aunque estén esos paisajes, esas situaciones que no nos permiten ver el final está allí. Y cuando llega al final, llega el sentimiento, oye, lo hice, vale, qué fino, lo logré, oye, mira, todo valió la pena. Entonces, la Biblia nos quiere dejar claro que el transitar, el camino cristiano no es un camino lleno de color de rosa, y a veces me hace acordar a las personas que cuando le damos estudios bíblicos o alguien que acude a uno y dice, ay no, yo tengo muchos problemas, tengo demasiados problemas, yo quiero buscar a Dios para que todo esto se calme. Y uno lo mira así como que, ay cosita, tú no sabes lo que dice. No sabes lo que está diciendo. Porque la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero la Biblia dice que eso no es para siempre, porque la persecución después nos traerá alegría. En una oportunidad tuve aquí a unos hermanos y unos que eran visita en ese momento, querían conocer de la iglesia, le estábamos dando los estudios bíblicos y entonces yo le dije, mira, ahora prepárense porque cuando usted busca al Señor, hay un enemigo que se molesta y va a hacer todo lo posible para que usted abandone este camino. Y ese Satanás se va a empezar a traer problemas, van a poner en tu contra, va a pasar esto. Te lo estoy ya advirtiendo para que cuando tú pases creas en el Evangelio. Y así pasó. Y la persona me llamó y me dijo, Miguel, ¿tú te acuerdas aquella vez que tú me dijiste que taca? Bueno, ya me está pasando. ¿Y sabes qué? Estoy confiada porque ya me lo habías advertido. Eso es lo que el Señor nos está a nosotros advirtiendo. Caminos difíciles, pero no importa, transita con Él. Densas tinieblas, no importa, transitas con Él, que tú no estás solo. Dice el libro de Isaías, que cuando pases por aguas profundas, turbulentas, que te cubran, ahí yo estaré contigo. Cuando pases por llamaradas de fuego tremenda que destruyen los bosques, no temas porque yo estaré contigo. Piensa en las veces que has estado en tu propio valle de sombra de muerte. Piensa en ese momento. ¿Qué sentiste? Yo cuando estaba en la montaña, siguiendo con el ejemplo de la ruta hacia el Humboldt, yo decía, me va a agarrar la noche, no tengo luz, no tengo después, ¿cómo voy a salir yo de aquí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me vine? ¿Será que me regreso? ¿Continúo? Uno empieza en una indecisión, uno empieza en un problema mental terrible.
Uno se siente mal, uno siente que ha hecho las malas decisiones, pero yo aprendí una cosa. Aprendí aquello que el Señor le dijo al pueblo de Israel, que estaba en la misma situación, había salido de Egipto, había llegado al Mar Rojo y después decía, ¿por qué nos trajiste a este lugar, Moisés? No había mejores caminos. ¿Cómo se te ocurre a ti ponernos en la orilla del mar donde no hay lugar para donde escapar? Y el Señor le dijo, pero ¿por qué el pueblo se queda quieto? Dile que avance. La clave que nos dice la palabra de Dios para transitar bien estos valles de sombra de muerte es avanza. No mires atrás. Cuando Lot estaba saliendo de Sodoma, Dios le dijo, vete hacia adelante, huye, sigue caminando, pero no mires atrás. No voltees atrás. Y la esposa de Job, curiosa, volteó para atrás para ver lo que estaba pasando. Y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué quiere decir todas estas enseñanzas? El camino de justicia, el camino de Jesús, aunque pase por estos valles, tiene un principio en el cual nosotros nos podemos mantener seguros. Y es no miremos atrás, sigamos siempre adelante. Por eso preguntamos, piensa en tu valle de sombra de muerte. ¿Qué sentiste? Preguntamos, ¿tuviste miedo? Aunque sabías que el pastor estaba contigo en ese momento, ¿tuviste temor? Seguimos preguntando, ¿qué versículo bíblico apreciaste más en ese momento y por qué? Tremendo, ¿no? ¿Te acordaste del pastor en ese momento o te pusiste a llorar? En una oportunidad estaba en la playa, ya el agua me estaba tapando, estaba en una situación difícil. Y yo sí me acordé de un verso bíblico donde David dice, en medio de las aguas profundas que me cubren, de ti me he acordado. Yo también, Miguel, cuando estaba pasando por una situación fuerte, incluso detenido en cárcel, apedreado por los policías porque te violan todos los derechos. Y entonces en ese momento, Jeremías 33:3, cuando estaba en ese valle de sombra de muerte, Miguel, se me vino a la mente ese versículo y decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso fue como un detonante. A pesar de que me golpeaban los policías porque me metieron en un cuarto oscuro clandestino allí en aquella cárcel y entonces querían que yo confesara algo que no había hecho. ¿Qué te parece? Y entonces me daban golpes y yo no sentía. Allí es sin temor en el valle, hermano. Allí es cuando tú dices, bueno, qué difícil es confiar en Dios cuando no ves su mano. Cuando te rodea de la oscuridad, del dolor, el sufrimiento o el miedo, puedes llegar a pensar que Dios te ha abandonado. Pero no, clama a Él y Él te responderá. Por eso constantemente Dios nos repite en su palabra, no temas. Lo dicen muchos versículos de la Biblia, en Génesis lo dicen muchos pasajes, en Segunda de Reyes, en Isaías 41, 10 y 13, Jeremías 1, 8. Dios nos da la seguridad de que Él está con nosotros, aunque no podamos verle. Podemos tomar aliento y ser guiados con su vara y su cayado, que podrían representar la Biblia y la ley, Miguel. Mira, me hace acordar a un personaje que me dijo en una oportunidad, oye, desde que yo vengo a esta iglesia ahora todo me sale mal, ahora todo viene, tengo puro problema y no vino más. ¿Saben? Aquí la lección nos está hablando de que una persona llamada Elizabeth, ella escribió en algún momento, un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Entonces nosotros podemos a veces pensar que cuando venimos a la iglesia empezamos a estudiar la Biblia, entonces todos los problemas vienen a mí, entonces no, yo tengo que abandonar eso para que el problema se vaya. A veces pues no, es que me engañaron, me trajeron falsamente a estos caminos, a estos valles en el cual yo pensaba que todo iba a ser para mejor. Pero él sigue diciendo la escritora, era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer temor. El pastor todavía estaba con él. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros estamos en esas situaciones, simplemente hay dos caminos.
ahí el camino aunque el camino que transitamos es uno, aparece un segundo camino. Y el segundo camino es, ¿quieres la vía fácil? Si puedes salir por aquí huyendo. Entonces la persona encuentra, imagínate cuando estás en el camino y oye, este camino sí está difícil y aparece una señal que dice, ve por el camino facilito que va por una cascada y uno se queda, oye, como que demasiado bueno para ser cierto, ¿no? ¿Qué debería? ¿Me voy por allá o sigo mi camino que yo sé que el final de este camino va a ser aquello que estoy esperando? Muchas personas posiblemente piensen que por las situaciones que pasan, por los sufrimientos, han sido guiados falsamente por el camino de la verdad. Pero la escritora enfatiza a nosotros aquí que en realidad el pastor nos está guiando a través de ese camino para que aprendamos a no tener temor, porque el pastor todavía está con nosotros. Y eso me hace acordar a Abraham. Yo decía ayer con los hermanos, decía, Abraham era un mentiroso, pero ¿sabía Abraham que era un mentiroso? Abraham no lo sabía. Dios tenía que mostrárselo y lo puso en situaciones donde él mismo vio, soy mentiroso. Soy un mentiroso. Abraham, dice la Biblia que era el padre es el padre de todos aquellos que son de la fe. Sin embargo, Abraham tenía fe. Él pensaba que tenía fe, pero Dios le demostró en muchas oportunidades que no tenía fe, hasta que Abraham aprendió verdaderamente lo que era la fe. Entonces, cuando el pastor nos somete o nos lleva por un camino difícil, no es porque quiere que nosotros suframos, no, sino que es para que nosotros nos fortalezcamos. Lo hace porque es estrictamente necesario, y ahí viene la palabra crisol. Tú ya nos definiste, Richard, lo que es un crisol. Pero hacerlo más entendible, un crisol es el potecito ese que normalmente es como de cerámica, de algo barroso que soporta grandes temperaturas. Y le echan ahí en ese crisol, le echan hierro fundido. Y ahí se meten los metales también hasta que se fundan por completo. El crisol es para someter a muy altas temperaturas los materiales. Pero ¿por qué se someten estos materiales a altas temperaturas? Primeramente es para sacar la impureza. Cuando hablamos del hierro, el hierro viene con todo tipo de minerales. Y nosotros no vamos a estar comprando tierra, ¿cierto? Ni piedra. Yo quiero comprar oro puro. Yo quiero oro puro. Y para tener el oro puro necesito calentar y que se derrita. Pero eso está a unas temperaturas tan fuertes que hay que tener mucho cuidado para tratarlo. Pero eso es lo que está haciendo el pastor. El pastor dice, oye, yo te veo bien manchadito. Entonces, cónchale, el crisol contigo va a ser un poquito más caliente. Sí. Y entonces nos lleva a través de todos esos caminos para que vayamos entrenando, diría Pablo en esta situación, nuestros sentidos espirituales, para tenerlos bien ejercitados y llegar a la meta. Y es que el pastor quiere allí oro refinado. Un oro de 24 quilates, que es difícil de obtener, Miguel. Las temperaturas que tienen que aplicársele y son tremendas, pues. Ahora, ¿resistiremos esas temperaturas? Fíjate que por aquí tenemos unas preguntas para meditar. Dice, ¿alguna vez sentiste que te guiaron falsamente? Posiblemente sí, ¿no? ¿Cómo respondiste a Dios durante ese momento? ¿Fuiste como Job que dijo, bendito sea el nombre del Señor? ¿O fuiste como la esposa de Job que decía, maldice de Dios y muérete? Muérete. Sigue diciendo por aquí una pregunta. ¿Por qué crees que el pastor estaría dispuesto a asumir el riesgo de ser malinterpretado al permitirnos entrar en un valle oscuro? Esto me llama la atención a mí. Sí. ¿Por qué Dios asume el riesgo o está dispuesto a asumir el riesgo de que tú pienses mal de Él? Esto me hace acordar al pueblo de Israel. Dios lo estaba guiando por un desierto. Pero el pueblo, en vez de decir, oye, Dios está con nosotros, mira que está la nube. No, veían la nube, veían la columna de fuego y decían, bueno, ¿Dios está o no está? Yo tengo hambre, tengo sed, ¿está o no está? Y es terrible porque a veces en ese momento difícil, Dios a veces es blasfemado por nosotros porque no entendemos el propósito
que Él quiere, que quiere refinar esos errores, esas manchas y ese pecado que hay en mi vida. Yo estaba leyendo, y con esto cerramos ya esta partecita, Richard, para ir a una pausa, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo en Ezequiel, estoy leyendo ahorita el profeta Ezequiel. Voy por el versículo, el capítulo, no me acuerdo, por el 20, por ahí, por el 18. Pero antes de esos capítulos, él dijo lo siguiente, el pastor dijo lo siguiente: yo haré que ejércitos vengan y te cerquen. Yo haré que los ejércitos destruyan la ciudad. Yo te llevaré cautivo, y cuando me digas perdón, Señor, yo no te voy a perdonar, sino que haré que te lleven lejos. Destruiré a todos los del pueblo. Y no, aunque me griten, no los oiré. Pero después, yo dije, bueno, el Señor está molesto aquí, ¿no? Pero cuando termina el capítulo, Él dice: y cuando estés allá, y ahora sí caigas de rodillas y clames mi nombre, entenderás que lo que he hecho no fue en vano. Claro. Oye, ahí yo dije, tremendo, ¿no? Entenderás. Fíjate que al principio dice, tú vas a clamar a mí, yo no te voy a escuchar, no te voy a perdonar, voy a hacer que todo esto te pase. Pero después termina diciendo, pero cuando estés allá realmente, que sí caigas de verdad y clames de verdad, ahí te darás cuenta que lo que estoy haciendo no es en vano. Entonces a veces el Señor dice, no, me toca, nos toca pasar por la situación, pero no es en vano, es necesario. A veces nosotros debemos simplemente continuar en el camino. Job es el ejemplo perfecto. Y esto me lo decía mucho el sufrido. Sí. El sufrido me dice, no, yo soy como Job, sufro. Yo, si tú sufrieras nada más el 10% de lo que dice Job, no, ya tuvieras perder loco. todo en un día. Perder todo en un día. Pero Job, en medio del sufrimiento, en medio de ese crisol que fue sometido, él decía, pero bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y termina diciendo la Biblia, y no pecó Job con estas palabras. Eso es tremendo. ¿Ven? Entonces nosotros en el camino difícil, en el camino que estemos transitando, bendito sea el nombre del Señor, y que haya testimonio en los cielos, porque el testimonio de nosotros no va a ser un testimonio que entre Dios y Dios, entre Dios y Dios, no, es un testimonio que quedará por siempre en los cielos en nuestro favor. Interesante, Miguel. ¿Alguna vez, apreciado oyente, sentiste que te guiaron falsamente al valle? ¿Cómo respondiste a Dios durante esos momentos? ¿Anduviste sin temor en el valle? Aunque anduviste en ese valle de sombra de muerte, ¿no temiste mal alguno? Estas son preguntas interesantes que te dejamos para ti. Muy bien, ya por acá, por viene 103.3 FM Estéreo, la señal de la esperanza, con la cuarta parte del repaso de la lección Desvío Inesperado 2, la mesa preparada. Y es acá entonces cuando nosotros pudiéramos indicarle, apreciado oyente, una cita interesante de Adam Kleiker, y dice: un magnífico banquete es proporcionado por un anfitrión sumamente generoso y benévolo, que no solo tiene la generosidad para alimentarme, sino el poder para protegerme. Y aunque rodeado de enemigos, y escuche bien, apreciado oyente, este banquete al cual tú fuiste invitado, allí también están tus enemigos. Y te vas a ver rodeado de enemigos, pero sigue diciendo la cita de Adam Kleiker, dice: me siento a esa mesa con confianza, sabiendo que festejaré en perfecta seguridad. Cuando un soldado está en presencia de sus enemigos, sigue, come algo, lo hace rápidamente y se apresura a la pelea. Pero cuando dice, tú preparas una mesa, ¡ay Dios! Tú preparas una mesa. Es como lo hace una sirvienta cuando desdobla el mantel de damasco y pone los adornos de la fiesta en una ocasión tranquila y normal, a pesar de que allí estén
esos enemigos. Nada se apresura, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está a la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa. El cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. ¿Qué te parece, Miguel? No, eso me hace acordar a la historia de Eliseo. Estaba Eliseo en una montaña, salió en la mañana y estaba rodeado de un ejército sirio. Y el Señor, bueno, cegó el ejército, los llevó a Jerusalén. Y el rey de Jerusalén le dijo a Eliseo, Padre mío, ¿qué hago? ¿Le doy espada? Y Eliseo le dijo, no, este no es pueblo cautivo tuyo, prepárales una mesa para comer. Amén. Sí, y así dice el Salmo capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Repentinamente aparece algo inesperado, ¿no? La presencia de los enemigos. ¿Pueden los creyentes tener enemigos? ¿Qué opinas, Miguel? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué te parece? Por supuesto, claro que sí, tanto visibles como invisibles, conocidos como desconocidos. Y vamos a ver qué nos dice Filipenses 3:18, Miguel. Mira, me gustaría, vamos a leer Filipenses 3:18, donde dice, porque se los dije con frecuencia, ahora lo repito con lágrimas. Muchos son enemigos de Cristo. Muchos son enemigos de Cristo. Y dice también en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Entonces, ¿hay enemigos? Claro. Tenemos, hay visibles millones, e invisibles. Millones de enemigos, visibles e invisibles. Muchos son enemigos de la cruz. Conocidos y desconocidos. Tremendo. Sin embargo, cuando nos concentramos en mirar lo que Dios hace en nuestras vidas, aderezar una mesa, ungirme con aceite y hacer rebosar mi copa, o sea, abundancia, la presencia de nuestros enemigos queda opacada. ¿Nos preocupamos por esos enemigos, Miguel? No, porque es que Dios pelea por nosotros. Amén, gloria a Dios, porque la Biblia dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él lo dijo, yo soy tu escudo y tu fortaleza. Amén. Cuando estamos con el pastor, ningún enemigo, visible o invisible, puede robarnos lo que Él nos ha concedido. Y esto es algo interesante porque a lo largo de la vida inesperadamente nos toparemos con algunos enemigos. ¿Cómo tratar con ellos? ¿Alguna vez pasaste noches en vela, dando vueltas en la cama, soñando formas de vengarte de quienes tratan de lastimarte o de destruir tu trabajo? ¿Alguna vez has pasado por esa situación, apreciado oyente? Suele ser difícil para los cristianos incluso saber cómo comportarse con los enemigos. Y entonces, ¿qué clase de enemigos has tenido en tu vida? ¿Cómo respondiste a quienes intentaron lastimarte, a ti, a tus seres queridos, cuando te apegaste a la palabra de Cristo? En ese momento en que fuiste lastimado, en que te intentaron de hacer pasar por ese valle de sombra de muerte del cual habla el Salmo 23. Ahora, en ese momento te apegaste a la palabra de Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, Miguel. Que dice así, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendecí a los que los maldicen, hagan bien a los que le aborrecen y oren por los que los maltratan y los persiguen. ¿O alguna vez te apegaste a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, cuando estabas pasando por esa situación, como lo dice en Romanos capítulo 12, versículos 18 al 21? Esa es una situación interesante.
cuando tú ves en tu vida que estás pasando por esas situaciones tan turbulentas. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 18 al 21? Miguel. Dice, en lo posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. No se avergüencen de ustedes mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Actuando así, aguas de fuego amontonas sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, más bien vence el mal con el bien. Interesante, ¿verdad? Porque, y fíjate que en el Salmo capítulo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David nos muestra una forma interesante de tratar con los enemigos. Así es que la forma de tratar con el enemigo es simplemente no viéndolos como un enemigo, sino como una posible alma para Cristo. Amén. Y nosotros debemos amar incluso a nuestros enemigos. Esto es tremendo. Porque qué recompensa, dice la Biblia, qué recompensa hay de amar a quien te ama. Bueno, la vida eterna. La nueva Jerusalén. Dice Pablo aquí, ascuas sobre la corona de tu cabeza. Sí, y aquí David, al mirar más bien lo que Dios estaba haciendo en su favor, a David se le opaca la presencia de ellos, de los enemigos, y Dios está allí preparándole un banquete. En la cultura del rey David, cuando un invitado de honor llegaba a un banquete, el anfitrión ungía su cabeza con aceite cuando el invitado estaba a punto de entrar al salón del banquete. ¿Qué te parece, Miguel? El aceite era una mezcla de aceite de oliva y perfume. A continuación, lo invitaban a sentarse frente a muchas más comida de lo que ese invitado podía comer. Era un evento único, un evento exclusivo. Ahora, los tres elementos que se mencionan acá en el Salmo 23, capítulo 5, los tres elementos, la mesa, el aceite, la copa, ¿cómo podrían ayudarnos a recordar que Dios es quien los provee, aunque estamos en el valle? Esto es interesante porque Pablo nos recuerda, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto ya lo leyó mi amigo Miguel en Efesios capítulo 6, versículo 12, pero en una versión diferente, ¿verdad? Reina Valera contemporánea es la versión tuya. Exacto, sí. Exacto. Entonces, nuestros enemigos incluyen a los que vemos y a los que no vemos. Nos guste o no nos guste, estamos rodeados de ellos. Sin embargo, cuando estamos con el pastor, ningún enemigo, visible o invisible, que pueda robarnos lo que Él nos concedió, nos atemorizará. Y es reconfortante, Miguel, cuando en la Biblia dice, no temas. No temas. Porque eso es una palabra de aliento. Ahora reflexiona sobre el trato que le brindó el pastor cuando estaba rodeado de los enemigos. ¿Qué rescatas de esos momentos que te permita agradar aún en medio de estas dificultades? Y con esta pregunta, para que memorices, reflexiones allí, vamos a avanzar entonces ya a la quinta parte de nuestro repaso de la lección, una promesa segura para el viaje hacia un destino glorioso, hermano Miguel. Entonces, ¿qué nos cuentas acá? Bueno, eso simplemente se resume en algo muy particular y está basado en lo que es Salmo 23:6, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esos largos días es la eternidad. Amén. Pero fíjense, cuando estamos en el valle, rodeados de enemigos, a veces es tentador creer que nos han dejado solos.
En ocasiones sentimos que Dios no está haciendo mucho por nosotros. Razonamos que si nos hubiese ayudado no estaríamos en una situación como esa, pero David no lo ve de esa manera. Obviamente. David lo está viendo, mira, ciertamente, cuando él dice ciertamente es una verdad absoluta, está por sentado, eso no tiene forma de tener discusión. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Interesante, Miguel, porque aquí también tenemos una cita de Charles Spurgeon y él dice, mientras esté aquí, seré un niño en casa con mi Dios. Imagínate, seré un niño. Y cuando ascienda al aposento alto, no cambiaré de compañía. Es decir, va a seguir acompañado de ¿quién, Miguel? De su Dios. De su Dios, ni siquiera de casa. ¿Va a cambiar de casa? No, porque si Él está allí, está en la casa de Dios. Solo iré a morar en el piso superior de la casa del Señor por siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Y fíjense lo interesante que David dice, cuando estemos en esos lugares, la misericordia y la paz me acompañarán. Pero cuando en la parte teológica nosotros hacemos un estudio más profundo, nosotros vemos que el verbo original es mucho más fuerte de lo que nuestras traducciones nos implican, porque el versículo debería decir que la bondad y el amor inagotable me perseguirán todos los días. De mi vida. Y esto es algo que me llama la atención porque es exactamente lo que Dios hace. No es que el amor y la misericordia estarán contigo. No es que el bien y la misericordia te seguirán, sino que te perseguirán. Que es una cosa es que te siguen, otra cosa es que te persigan. ¿Cierto? Cuando te persiguen es porque quieren alcanzarte. Cuando te persiguen es porque quieren tomarte. Cuando te persiguen es porque quieren asearse de ti. Y cuando nosotros entendemos esto en el contexto de Dios, de lo que estamos estudiando hoy, de nuestro pastor, realmente Dios lo que quiere es arrebatarnos. Porque somos una oveja que torpemente está caminando hacia un desfiladero. Y Él no nos está siguiendo al desfiladero. Nos está persiguiendo al desfiladero para arrebatarnos. Él quiere que con nosotros siempre more el bien y la misericordia. Entonces, cuando David escribió este salmo, David estaba seguro de dos cosas. Primero, que el bien y la misericordia iban a estar con él. Y segundo es que no sería por un momento, sino sería por siempre. Amén. Eso te perseguiría por siempre. En una oportunidad David dijo, si me voy a esconder a los confines de la tierra, ahí estás tú. Si me meto en lo profundo del mar, ahí estás tú. Entonces, a donde vaya, ahí estás tú. Entonces uno cuando ve a una persona que cada vez uno lo ve rutinariamente, uno dice, oye, me estás persiguiendo. ¿Verdad? Entonces, se parece a Drupi. Sí, entonces Dios es lo que está haciendo con nosotros. Él nos está persiguiendo, nos está buscando. Y es interesante que nosotros podemos estar como David en un concepto definitivo cuando él dice ciertamente. O sea, yo no puede haber duda. Cuando usted está haciendo mal, usted siente que la presencia de Dios lo llama, le habla y le dice. La idea viene de un personaje que ciertamente confió en Dios y estaba seguro y vio en todas sus pruebas que Dios lo perseguía. Cuando Jonás estaba huyendo del Señor, Jonás huía y el Señor lo perseguía. Así Dios nos persigue a nosotros porque es el pastor, es el trabajo del pastor. No obstante, hay momentos en los que aquellos a quienes cuidamos están llenos de interrogantes. Personas que se preguntan. Como David, la mejor manera de abordar esta preocupación a menudo no es con una descripción teológica de lo que Dios puede hacer. A veces decimos, no, mira la Biblia, no vamos a lo teológico, pero esa persona no necesariamente necesita eso. Más bien, tenemos que ser como David, tenemos que demostrar que en la situación de peligro, en la situación de prueba, en la situación de sombra de muerte, como dice el Salmo 23:6, ciertamente, hay una conclusión definitiva. Dios nunca te va a dejar solo. Es mediante una afirmación
el compartir una convicción personal de la verdad acerca de nuestro Dios. Esto me gusta, porque es una afirmación de una convicción personal. Yo estoy convencido que aunque me estén quitando los brazos y las piernas, Dios está conmigo. Y podemos preguntar, para cerrar esta parte, según tu conocimiento de Dios, ¿qué evidencias puedes ilustrar como la certeza de la bondad de Dios y su amor inagotable que te están persiguiendo? Interesante, ¿no? Te puedes dar cuenta con el conocimiento que tenemos de Dios que Dios te está persiguiendo, pero te está persiguiendo para salvarte. ¿Qué evidencias podrías añadir de la Biblia? ¿Qué apoyos y argumentos bíblicos puedes demostrar que Dios realmente te persigue para estar contigo? También podríamos preguntar, ¿cómo podrías compartir esto con quienes quizás estén cuestionando la certeza del cuidado de Dios? Porque yo puedo estar seguro, tener esa convicción, pero la persona que está al lado mío quizás esté pensando otra cosa y diga, no, es que Dios ya me abandonó. Dios ya me dejó a mi buena suerte. ¿En qué sentido podemos encontrar en la cruz el mayor ejemplo de esa persecución que tiene Dios conmigo, que soy su oveja, para poner en mí la bondad y su misericordia? Esto es tremendo. Meditemos en ello y nosotros podremos encontrar claramente la mano de Dios obrando constantemente en nuestra vida. Amén, amén. Y ya en la parte final, la sexta parte de nuestro repaso a la lección, para estudiar y meditar. Y tenemos acá una cita de mensajes para los jóvenes, página 44. Satanás tratará de desanimar a los seguidores de Cristo para que no oren ni estudien las Escrituras. Y arrojará su odiosa sombra. Mira cómo menciona aquí, ¿no, Miguel? Su odiosa sombra, esa sombra de muerte, a través del sendero para ocultar a Jesús de la vista, así como mencionaste en la ilustración de tu situación allá en el Humboldt, que una nube de humo tapaba la vista final, el sitio a donde tenías que llegar. Entonces, para excluir la visión de su amor y las glorias de la heredad celestial. Satanás se deleita en hacer andar a los hijos de Dios vacilantes, tenebrosos, apenados, bajo una duda continua. Trata de hacer la senda tan triste como sea posible, pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino. Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que tenerle la de ustedes con sencilla confianza y dejar que los guíe. Elena G. de Guay. Interesante, ¿no, Miguel? Nosotros debemos colocar nuestra mirada en lo celestial, en las cosas de allá arriba. Y si así lo hacemos, veremos que Jesús estará extendiendo su mano para ayudarnos. Nosotros lo que debemos de hacer acto seguido es tenderle la mano también para alcanzar la suya y tener esa sencilla confianza y dejar que nos guíe. También tenemos acá en el deseado de toda la gente, Miguel, página 445. ¿Cómo dice? Vamos a ver, dice aquí, como un pastor terrenal conoce a sus ovejas, así el divino pastor conoce a su rebaño, esparcido por todo el mundo. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en la que vivimos y el nombre de cada ocupante. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador vino a morir. Cuida a cada una como si fuera otra sobre la faz, cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. Interesante, ¿verdad? Dios nos ha dado su mejor don, su Hijo unigénito mismo, para elevarnos, ennoblecernos y capacitarnos, invistiéndonos de su propia perfección de carácter para que tengamos un hogar en su reino.
Y aquí surgen preguntas para dialogar, preguntas interesantes, apreciado oyente. ¿Hasta qué punto eres consciente de que la terrible perplejidad y prueba que se presentan en tu vida en realidad pueden formar parte de tu disciplina en la escuela de Cristo? Esta es una pregunta muy buena. ¿En qué medida nuestra ayuda, consuelo y aliento para los que viven en el valle podrían ser parte de la forma en que el pastor ayuda a las personas a superar su crisis? Apreciado oyente, mediten sobre las últimas horas de la vida de Cristo cuando entró en el crisol. ¿Cómo pudo resistir Jesús en su humanidad, ya que se hizo carne y era un hombre como tú y como yo? ¿Qué podemos tomar de su ejemplo para nosotros en los crisoles que también enfrentamos? Entonces, ya, Miguel, llegamos a nuestra parte final. Nos gustaría escuchar tu despedida, ¿verdad? Tu conclusión, tu llamado, y entonces luego ser dirigido por una pequeña oración que puedas tener. Esa parte de despedida suena como si no hubiese a venir más nunca, Richard. Bueno, nosotros solamente podemos concluir lo siguiente. Para llegar a la Nueva Jerusalén, el camino es escabroso. El camino es difícil. Satanás lo va a colocar lo más difícil posible. Pero en todos esos pasos que demos en la trayectoria a nuestro encuentro con Jesús, debemos estar confiados, convencidos de que nosotros atravesamos esas dificultades de la mano de Cristo, y Él nunca se ha olvidado de nosotros. Él hace hasta lo imposible por sacar lo mejor que hay en nosotros, y nosotros debemos simplemente confiar en Él. Aunque no lo vemos, Él está allí. Aunque no sentimos su mirada, su brazo que nos toca, que nos da una palmada, sabemos que Él nos acompaña. Y si nosotros no miramos atrás y nos seguimos únicamente avanzando hacia adelante, nosotros superaremos cada prueba, fortaleciendo más nuestros sentidos espirituales para que estén bien ejercitados, y cuando lleguemos a la meta, ciertamente diremos: valió la pena. Amén. Valió la pena cada sufrimiento, cada paso, cada cosa que pasó en ese camino, pero lo logramos. Y no solamente eso. Dice Isaías 53, uno de mis versos favoritos, creo que el verso 11, dice: y el Señor Jesús verá la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho. Porque no es solamente una satisfacción propia de yo haber llegado, sino es una satisfacción propia ahora de Cristo, de que tú y yo hayamos llegado. Es tremendo, pero es algo mutuo, es algo personal en ambos. Así que, querido oyente, mi querido amigo, hermano, el que estás allí escuchando, es un momento de fortalecernos. No digas no puedo, sino di ahora: en Cristo sí puedo, y Cristo no me deja solo, Cristo está conmigo. Amén. Vamos entonces a tener una palabra de oración para cerrar con este maravilloso estudio que hemos tenido para hoy, y te pedimos que sigas en sintonía en nuestra emisora y que sigas sintonizando también este programa todos los días que puedas. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta oportunidad que nos has permitido estudiar un poco del crisol con el pastor. Sabemos que Cristo Jesús hace de nosotros mejores criaturas, que necesita sacar lo malo de nuestro ser, y Él ha permitido las pruebas para el fortalecimiento de nuestra conducta cristiana. Te pedimos, Dios, siempre imitar a Cristo Jesús, que superó todo, que fue fortalecido por ti, que ha confiado en ti. Haznos igual a Él. Haznos entender que Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, y el que nos sustenta con su mano poderosa. No nos apartes, Señor, de este camino de senda de justicia, y aunque el camino sea difícil, permítenos llegar a la meta para hacer la alegría de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas terribles, perplejas, pruebas en su vida religiosa, pero no deben desechar su confianza. No, pues en esta confianza
está la disciplina en la escuela de Cristo. Hoy, apreciado oyente, tenemos la amada esperanza de que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara. Así que no te escondas más de su presencia. Sigue con nosotros en este trimestre con la vida del crisol en Cristo y aprenderás muchas formas y maneras de superar todas estas aflicciones que el enemigo de las almas permite que suceda, pero que Dios no va a colocarte una prueba que tú no puedas resistir. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la transmisión de tu programa En Tu Nombre Comenzamos, en este mismo horario, con el nuevo folleto En el Crisol con Cristo. Lección número 2, los crisoles venideros, donde tendremos a Yesenia Pérez y a Luis Morales. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.